entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el alcalde de Tulcán, Cristian Benavides. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto y un abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Alcalde, el presidente Guillermo Lasso informó que la frontera entre Ecuador y Colombia será reabierta el miércoles 15 de diciembre y no el 1 de diciembre como se lo había previsto con anterioridad. El mandatario hizo un anuncio tras el acuerdo que había llegado con el presidente de Colombia, Iván Duque. Y este proceso, dijo, además va a ser en partes, ¿no? En 3 etapas fue lo que dijo exactamente. ¿Se ha confirmado ya las fechas de cada una de estas etapas? Sí, de hecho se nos ha informado, pero obviamente el sector comercial tulcaneño venía sufriendo un momento de nerviosismo porque en primera instancia, cuando se hizo público entre los dos mandatarios que se iba a abrir la frontera de Rumichaca, no se dijo el cómo, ni cuándo, ni la forma. Y eso realmente complicó a la población local, sobre todo en Tulcán. Ahora que se ha manifestado y que ya se ha sentado la forma, es decir, que sería por etapas. La primera etapa se iba a abrir desde el 1 hasta el 30 para el transporte internacional pesado, pues eso ya tranquilizó a los comerciantes porque evidentemente eso no malgasta, no daña, no afecta al comercio local, pero más bien quienes sufrieron la afectación de la información fueron los comerciantes colombianos, quienes pensaban que la apertura de la frontera era total y absoluta desde esa fecha. Uh-huh. Y eso ha hecho que estén totalmente incómodos porque obviamente los dólares ecuatorianos no llegarán en las cantidades como ellos se suponían en Navidad se iba a dar. Eso nos beneficia a Tulcán, por supuesto. En el sector comercial mucho más, ya que pues nosotros durante estos últimos meses hemos venido viviendo momentos de crecimiento y de desarrollo económico interesantes en algunos sectores de la localidad, sobre todo en el comercio, a tal punto que el municipio tiene ya más de 550 patentes registradas de nuevos emprendimientos, comercios en general, que lo que hablan es justamente de este crecimiento que se ha venido dando. Qué bueno, alcalde. Me imagino que les preocupaba y ese malestar que usted acaba de mencionar del lado colombiano se evidenció en una protesta que hicieron, ¿no? Ayer estaban muy molestos, decían que no les importaba a las autoridades la reacción o las necesidades del pueblo y que estaban indignados por lo que usted dice, parece, según usted nos comenta, pues un problema de comunicación. Pero ¿existe malestar por parte de la población en la frontera del lado ecuatoriano o no? Por este cambio. No. Al inicio sí, cuando se hizo pública la apertura, ahí sí hubo preocupación de los sectores comerciales que de igual manera del lado ecuatoriano ya se estaban activando, querían hacer protestas, entre otros temas, pero cuando ya se manifestó cómo iba a ser el procedimiento de apertura, es decir, que se arrancaba este mes de Navidad sobre todo de una manera orgánica solamente para transporte internacional pesado, pues para nosotros eso no nos afecta porque ya se viene dando desde hace 2 años, no es algo nuevo, simplemente lo que cambiaba era que el chofer podía acceder o llegar hasta las bodegas de Ipiales y los choferes colombianos puedan llegar a las bodegas de Tulcán. Nada más, ese era el cambio. Por ende, no nos sentimos afectados y realmente los sectores comerciales están más tranquilos, más relajados y optimistas porque este es un mes que queremos para la reactivación de nuestra ciudad de Tulcán aún más de lo que ya se ha venido dando, así que pues en ese sentido más bien invitar. Una consulta, ¿cómo les ha perjudicado a Tulcán específicamente en materia económica el cierre de la frontera? O más bien, en vez de perjudicarles, les ha beneficiado, porque recordemos que cada Navidad o cada ciertos feriados la gente solía irse hasta Tulcán para cruzar a Colombia y comprar allá porque decían, no, allá me sale más barato. Recuerdo yo, era en la época de iniciar clases, mucha gente de otras ciudades cruzaban la frontera por Tulcán para poder, por el puente Rumichaca, para comprar supuestamente allá porque les salía más barato. Con el cierre, usted mencionó algo interesante, dijo, se ha generado más emprendimientos. Es decir, la gente llega hasta la frontera y se queda comprando en Ecuador, entonces. Sí, Gisela, y yo quiero agradecerle un mundo a usted por esta entrevista, porque nos permite dar la información oportuna a la ciudadanía ecuatoriana. Muchos ecuatorianos venían y compraban en el lado de Ipiales
pero muchas veces compraban o ropa ecuatoriana o compraban electrodomésticos que ahora en Tulcán son más baratos incluso que en el lado colombiano. Recordemos que las salvaguardias ya no hay. Esa era una situación que afectaba obviamente al aumento de los precios en electrodomésticos, y hoy en precios de frontera nosotros tenemos precios más económicos que en el resto del Ecuador y son muy apetecibles para los compradores ecuatorianos. El caso de la ropa, de igual manera, las mismas cadenas, y perdón que lo manifieste, como es el caso de La Favorita, son más baratas aquí que en el resto del país, siendo cadenas nacionales de comercio. En este caso, pues los precios son muy competitivos, son muy baratos en Tulcán, y eso ha hecho que más bien despegue la economía, no como lo quisiéramos tal vez, no es que estemos en un momento de bonanza, pero sí tenemos la llegada desde Guayaquil, de Quito, de Ibarra, hacia nuestra ciudad. Y con esa publicidad, ahora va a tener que preocuparse por las aglomeraciones entonces, con tremenda publicidad. Bueno, la verdad, queremos que sea un mes de activación. Creo que la pandemia afectó al mundo, nos afectó a Tulcán, por supuesto, y hoy como municipalidad, incluso los fines de semana, vamos a hacer ferias de descuentos, conciertos de Navidad, obviamente con todos los controles de bioseguridad que amerita la pandemia, pero definitivamente es un momento. Yo ayer les decía en el COE, esto es como una guerra, y en la guerra hay momentos en los cuales los soldados tienen que abastecerse de armamento y de comida. Es una guerra invisible, por supuesto, la pandemia, y este es el mes donde necesitamos que la familia carchense, tulcaneña, se reactive económicamente para ver cómo se viene el próximo año, que esperemos sea mejor que estos 2 años que han sido complicados para todos. Así es, buena recomendación. Y por cierto, ¿cuáles son esos índices de COVID-19 en Tulcán? ¿Cómo está la situación de la pandemia en la zona, que es justamente una de las preocupaciones del por qué se movió esta fecha para la apertura de la frontera? Bueno, yo quiero ahí hacer un agradecimiento al gobierno nacional, porque Carchi es una de las provincias que más se ha vacunado, más índice de vacunación tenemos, por supuesto, a nivel del país. Prácticamente aquí estamos ya casi al 100% de toda la población vacunable, a diferencia de Colombia, que tiene apenas el 46% de personas vacunadas en segundas dosis. En ese sentido, nuestra única preocupación en el tema de salud es nuestro Hospital Luis G. Dávila, porque la Constitución de la República establece que nuestro sistema de salud es gratuito y universal para todas las personas, es decir, cualquier ciudadano de cualquier país de manera gratuita puede llegar y hacer uso de nuestro hospital. Con una frontera abierta, lo que más nos preocupaba es que vaya a colapsar nuestro hospital, ya que es muy diferente el sistema de salud de Colombia. Entonces, allí sí estábamos preocupados, pero obviamente pues con esta forma progresiva como se va a dar la apertura de frontera, estamos un poco más tranquilos también en ese tema, y en la actualidad solamente tenemos un caso de un tulcaneño que se encuentra en salas UCI, y por ende pues nuestro hospital está totalmente con las posibilidades de abastecer y de responder a la pandemia como se lo ha venido dando. Entonces, alcalde, ¿estaría según usted justificado este retraso en la reapertura de la frontera con Colombia, sobre todo debido al tema sanitario, al tema de salud? Si en la frontera ecuatoriana tenemos el 100% de vacunados a la población y en Colombia el 40%, esa sería pues la justificación mayor, me imagino. Por supuesto, esa es una de las justificaciones, y como lo manifiesto, el tema de nuestro Hospital Luis G. Dávila, que pues es limitado, no puede absorber a las dos poblaciones. Al ser gratuito y al ser universal, uno de los riesgos que tenemos es que vaya a colapsar si es que obviamente no hay un control, y peor ahora que se habla de esta nueva variante mundial del COVID, que lastimosamente pues nos tiene preocupados a todos, pero que todavía al momento no está en Latinoamérica, no está en Ecuador, y eso hace que por el momento la apertura deba ser orgánica, deba ser organizada, deba ser técnica y sobre todo con protocolos muy exigentes en lo que corresponde a la salida y entrada de personas, con la doble vacunación, y sobre todo que tengan controles también en el manejo de la información, qué persona se fue, qué persona ingresó, hacer los cercos epidemiológicos por si alguna situación, por ejemplo, esta nueva variante ingresara al Ecuador. ¿Qué tal si lo hace por la frontera colombiana? Eso hubiese sido terrible para todos, habría generado una descomposición total de todo lo logrado, porque yo
considero que al menos en Tulcán y en el Carchi la situación de pandemia ha mejorado mucho. Me refiero a los estándares en lo que veníamos viviendo, ¿no? Casi un colapso en nuestro sistema. Nos tenía muy preocupados. ¿Y qué decía ayer la población colombiana en esa manifestación respecto? Usted me imagino que conversó con ellos para aclarar la situación y manifestarles cómo se ha programado esta nueva reapertura del puente Rumichaca, pero ¿qué dicen ellos respecto a esa gran diferencia entre vacunación en la frontera? Que ellos tengan un porcentaje tan bajo y los ecuatorianos un porcentaje tan alto. ¿De qué depende? ¿El trabajo gubernamental no se está haciendo adecuadamente en materia de salud en la frontera colombiana? Porque no entiendo por qué se ponen de acuerdo el presidente de Ecuador y el presidente Iván Duque en abrir la frontera cuando de un lado hay solo el 40% vacunado y del otro hemos cumplido con el 100% nosotros. Bueno, al inicio yo lo había hecho público, el gran ganador al momento en el que se mencionó de la posible apertura del puente era el gobernante colombiano, porque habían ya protestas desde hace varios meses y semanas en contra del gobierno colombiano por la no apertura del puente. Ellos están, los comerciantes, me refiero, los colombianos, están a la expectativa porque antes, pues como usted bien lo señalaba, Quito, Guayaquil se movía a hacer sus compras a Ipiales y definitivamente había una bonanza económica muy grande, que ahora la han perdido porque ya no están allá los dólares ecuatorianos como antes estaba dado. En este caso, pues hay una situación diferente, por eso yo agradecí al gobierno que en nuestro caso la vacunación ha sido bastante exitosa. En Colombia, pues las autoridades de allá, entiendo, deben tener sus limitaciones, sus restricciones de vacunación, y eso ha hecho que no sea atendido como en el caso del lado ecuatoriano. En nuestra parte estamos convencidos de que el mecanismo de apertura se tiene que dar, es una condición natural, es algo que no podemos... ¿Y estaban preparados en Tulcán? ¿Estaban preparados para enfrentar la apertura que se había anunciado para el 1 de diciembre? Ahora se postergó, pero ¿cómo estaban preparados? Bueno, estábamos preparados para enero, porque se nos venía manifestando en todas las mesas de que la apertura se iba a generar para los peatones y para los vehículos desde el mes de enero o febrero. Entonces, nosotros teníamos sobreentendido que Navidad se iba a generar como ahora se está dando, justamente con las compras en Ecuador, en Tulcán, viendo justamente cómo la gente también ha aprendido. Y yo sí quiero ser muy enfático, los ecuatorianos hemos aprendido a ser solidarios, a comprar aquí. Yo ya no vi como antes que la gente quería salir despavorida a comprar a otros lados, sino más bien siento ese espíritu de solidaridad con nuestro agricultor, con nuestro artesano, con la gente emprendedora de nuestro Ecuador. Es decir, alcalde, que ustedes sí participaron en las tomas de decisiones, o sea, los alcaldes de los cantones fronterizos participaron en la toma de decisiones para la reapertura paulatina del puente. Se nos invitó en varias sesiones, en varias reuniones. ¿Y a los de Colombia también? No, en Colombia no. Yo creo que debo con estar razón el malestar. En Colombia, la verdad. Me imagino. Pero bueno, en el caso de Ecuador, pues fuimos invitados a varias reuniones, dimos nuestro punto de vista. Por eso nos sorprendió mucho que cuando el presidente Lasso salió en este encuentro binacional que se dio y dijo se iba a abrir la frontera desde el 1, nos cayó como un balde de agua fría, porque ahí sí no estábamos totalmente preparados, porque como lo manifiesto, nosotros sobreentendíamos que nuestra petición había sido escuchada y que en enero arrancaba esta apertura para los peatones y para los vehículos particulares, privados. No así ahora, pues estamos bastante contentos con la decisión gubernamental de sostener justamente durante este mes de diciembre que esta apertura no se dé de esa forma, y pues nosotros creo yo y considero que a nivel de Ecuador vamos a tener esa posibilidad. Nosotros lo estamos haciendo, invitando a la capital del ciclismo, a Tulcán, que vengan a hacer sus compras, que vengan a conocer. Pero esa misma solidaridad también la tenemos que tener con el hermano de Colombia, ¿no? Porque la están pasando mal también. Exigirle a las autoridades que cumplan con la vacunación y también las organizaciones mundiales han dicho que el cierre de frontera no debe continuar, que ya deberíamos abrirnos también. Importante que les vaya bien en el límite en Tulcán, porque han sufrido mucho, pero también hay que pensar que la frontera tiene que abrirse por el comercio, por el trabajo y por solidaridad con nuestros hermanos de Colombia. Yo le agradezco muchísimo, alcalde. A usted muchísimas gracias, Gisela. Más bien invitarles a todos los ecuatorianos a conocer Tulcán, a vivir, a conocer la tierra de Richard Carapaz, su gastronomía, su paisaje y todos los eventos que tenemos programados. Y hacer compras por allá. Por supuesto, le esperamos a usted, Gisela. Claro que sí, algún rato me voy por allá. Muchísimas gracias.
Agradecemos a Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, conversando sobre el tema de la reapertura o la postergación de la apertura del puente internacional Rumichaca en la frontera con Colombia. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.